Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Yo voy a leer, hago la aclaración porque sé que el reglamento nos impone, aunque es una práctica que se va abandonando, no leer los discursos, pero sí le tengo que pedir autorización para leer una cita. Autorizado. En Argentina el problema es que se vota simultáneamente en múltiples categorías. Presidentes, senadores, diputados del Mercosur y en varios distritos, autoridades provinciales y municipales. En otros países, en cambio, los cargos municipales, nacionales y regionales se votan en distintas fechas y a nivel nacional se elige una sola categoría. La boleta única en Argentina sería una ensalada y generaría más confusión que simplicidad. Esto lo dice alguien que, por supuesto, no pertenece a nuestro espacio, pero de todas maneras nos genera un enorme respeto, primero porque lo conozco desde hace muchos años en una militancia común y, en segundo lugar, porque es un politólogo afamado, importante, cercano a Cambiemos, como es el caso de Andrés Malamud. Y además dice otra cosa: una reforma electoral nunca debe imponerse contra la oposición, ni naturalmente contra el gobierno. Si no hay acuerdo, no debe haber reforma. Y yo adhiero a estas expresiones de Malamud, porque me parece que efectivamente estamos cometiendo el error de creer que una mayoría ajustada, tan ajustada que ha tenido que cambiar hasta un horario para garantizar el número, no puede imponer una reforma electoral, y menos cuando genera condiciones que deberíamos examinar con mucha más tranquilidad, con mucho más aplomo, porque efectivamente la boleta única no solamente está careciendo de consenso, sino que además en la práctica va a llevar a un calendario electoral mucho más extendido del que tenemos ahora, porque favorece el desdoblamiento de elecciones. Al desaparecer, presidente, el arrastre de la boleta nacional y frente a toda esta multiplicidad que enumera Malamud de elecciones, sin lugar a dudas va a haber una enorme propensión a desdoblar elecciones, con lo cual vamos a generar un problema aún mayor que el que ya tenemos con las elecciones cada 2 años, que es que vamos a estirar mucho más los plazos electorales. ¿Hay alguien que está haciendo ruido, presidente? Continúe, diputado. Mantengamos el respeto, por favor. Continúe. No, me pareció que había alguien haciendo ruido. Entonces me parece, presidente, que efectivamente esto es un tema para debatirlo en profundidad, en el marco de mayores consensos, porque yo no creo que haya intención de estirar o incentivar aún más el calendario electoral, porque eso también tiene impacto sobre la economía. Todos sabemos que genera todo proceso electoral algún grado de incertidumbre, pero si multiplicamos los procesos electorales favoreciendo la división, evidentemente vamos a vivir en un clima de mayor inestabilidad, incluso desde el punto de vista de la economía. Y me parece también, presidente, que hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que es lo que se denomina los gobiernos divididos. Es decir, los gobiernos que a raíz de esta circunstancia, por la confusión, porque la boleta termina siendo un tatetí difícil de interpretar, no encuentran las mayorías necesarias en los ámbitos legislativos como para poder asegurar la gobernabilidad. Y ha habido casos en la Argentina y hay ejemplos en la Argentina. Entonces me parece que todos estos factores hay que tomarlo en cuenta. Yo no sé, y con esto termino, presidente, no sé efectivamente si la discusión tiene que ver o no con las necesidades de la gente. Recién una diputada preopinante decía que las necesidades van por otro lado, con la inflación, van por el lado de otros factores. Y puede ser, es probable. Lo que sí también tengo muy en claro, presidente, es que esas necesidades tampoco están reflejadas en la agenda de la oposición. Oposición que se ha reunido 2 veces desde que se inició el nuevo periodo parlamentario. Una vez para dejarnos
sin presupuesto nacional a la sociedad argentina y otra vez para imponer esto sin consenso, presidente. Y me parece que es muy importante también señalar que seguramente tampoco forma parte de la agenda de la sociedad la propuesta de suprimir el Ministerio de Educación, la propuesta de suprimir el Ministerio de Salud, la propuesta de destruir Aerolíneas Argentinas, la propuesta de llevar adelante una reforma laboral que signifique borrar las indemnizaciones, reprivatizar el sistema previsional y hacerse de los ahorros de los argentinos, como fue anunciado ayer, para resolver los problemas de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Moró.